Nos da siempre mucho gusto conversar aquí en este espacio con Silvina Romano. Ella es parte del Observatorio Lofer y pues ahora además del gusto de saludarla, ellos están lanzando un nuevo libro, Lofer en Ecuador, y trata mucho lo que ha sucedido en los últimos años ahí, que ha tenido un coletazo hacia México incluso. Pues es básicamente esta utilización de la vía judicial, mediática, para perseguir pues a opositores a los gobiernos. Silvina, como siempre, mucho gusto. Gracias por estar aquí. Hola a todas y todos, yo feliz de volver a estar con ustedes para hablar siempre de este tema, ¿no? Que nos va convocando de a poquito, sin prisa, pero sin pausa, que es la forma en la que la judicialización de la política va penetrando en procesos electorales, va penetrando en las posibilidades y los obstáculos que hay contra los gobiernos progresistas. Y como vos decías, Alejandro, acabamos de publicar un libro entre el Observatorio de Laufer y el Consejo Latinoamericano de Democracia, CLAJUD, de Justicia y Democracia, CLAJUD, del Grupo de Puebla, que trata sobre el Laufer en Ecuador, guerra contra la democracia y el derecho. ¿Por qué nos dimos a la tarea de hacer este libro? Porque en Ecuador el proceso mediante el cual el Poder Judicial fue tomando la política, es decir, cada espacio del Estado, a través de demandas judiciales, a través de una fiscalía que no dudó en absoluto en incluso tomar decisiones de anular otras reparticiones del Estado. Y también hablábamos la otra vez en otras entrevistas cómo se utiliza incluso la vía constitucional para ir modificando otras reparticiones del Estado a favor de un sector político, pero todo esto siempre pasa de alguna manera por la justicia, ¿no? A través de demandas judiciales que se van, que se hacen, ¿no? Por un goteo y que afectan a diferentes órganos del gobierno o a diferentes partes de ese sector político que intenta plantear una perspectiva o un proyecto progresista. En Ecuador, desde el gobierno de Lenín Moreno en 2017, esto ha ido tomando una profundidad que ha transformado el Estado ecuatoriano, le ha quitado, yo diría, prácticamente toda institucionalidad. Es decir, aquí hay una confusión de lecturas superficiales que dicen, bueno, al final quitaron a los correístas y quitaron de Ecuador la corrupción. No, yo lo que les invito es a leer el libro para que podamos comprender cómo se ha utilizado este relato de una guerra contra la corrupción, que otra vez repito, no es que no exista la corrupción, hay que combatirla, pero cuidado, cuando se hace de esto un caballo de batalla que en su camino se lleva puesto al Estado, se lleva puesto la política, se lleva puesta la posibilidad de una sociedad conviviendo de manera democrática. Estamos frente a una situación en Ecuador hoy de máxima violencia, de máxima inseguridad. Recordemos las elecciones pasadas, hasta uno de los candidatos que era de derecha fue asesinado, rodeado de policías. Es decir, estamos en una situación de gravedad máxima, de ausencia del derecho y, por supuesto, en ese contexto, ¿qué tipo de democracia habrá, Alejandro? Es algo muy débil y este libro nos invita a leer capítulo por capítulo cómo funciona el Laufer, cómo funciona el Laufer. El libro efectivamente, que está apenas lanzándose y que es editado por el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia y el Observatorio Lawfare, incluye también un caso que nos concierne directamente a los mexicanos, como el ex vicepresidente Jorge Glass fue detenido arbitrariamente en esa invasión a la Embajada de México en Quito, y un episodio que no tiene precedente, ya no digamos en América Latina, en el mundo, de cómo Fuerzas Armadas irrumpen en un país que son las sedes diplomáticas
para capturar a alguien que tiene un carácter de refugiado y que las autoridades de ese país, sin miramientos, ordenan ir a sacarlo de la Embajada de México. Es uno de los aspectos que también este libro toca, Silvina. Bueno, efectivamente, y como tú dices, creo que es uno de los más graves, porque le da una proyección internacional al lawfare. Es decir, hemos descrito incluso con ustedes en programas anteriores cómo opera el lawfare a nivel local, ¿no? Con un gobierno nacional. Hemos visto algunas proyecciones a nivel de empresas transnacionales que se apropian de estos procesos, pero nunca habíamos visto cómo se desoía o desobedecía las normas internacionales, normas de asilo. Es decir, estamos hablando normas mínimas que son las que permiten la convivencia pacífica entre los estados. Y en este caso del secuestro de Jorge Gras de la Embajada de México en Quito, se infringieron todas las normas. Digamos, sin ningún tipo de límite, de alguna manera. Si se ven los videos de cómo entraron las fuerzas de seguridad a la embajada, cómo golpearon al personal diplomático dentro de la embajada, cómo lo tomaron por la fuerza a Jorge Glas, que era un asilado. Bueno, es simplemente choqueante, es choqueante. Y al final lo que se generó fue una especie de shock en la comunidad internacional. No hubo, desde mi punto de vista, una reacción a la medida de lo que fueron estas circunstancias. Es decir, esto debería haber sido ampliamente reprobado, pero con medidas graves contra el gobierno de turno que tomó esta decisión. ¿Por qué? Porque entonces ahora lo que está en juego y lo que está en duda es nada más y nada menos que la posibilidad de que te refugien y que te asignen una embajada, porque ya hay un precedente de que eso no se cumplió. Y no hubo, vuelvo a decir, no hubo una medida no digo de castigo, ¿no? Pero de alguna manera de resarcir esto y de explicar a la comunidad internacional que esto no se puede hacer en un margen de gobierno democrático, de Estado de Derecho. El Estado mexicano fue el que más se movió en este sentido. Recuerdo la doctora Bárcenas, una declaración muy, muy contundente, y supongo que hasta el día de hoy estarán con este tema. El capítulo es abordado por un distinguido profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia, o sea que estamos hablando de una persona de muchísimo renombre que se ocupó de esto y que fue uno de los que organizó, casi de forma inmediata, una denuncia penal contra el presidente Noboa, el presidente de Ecuador, que, digamos, más allá de cuál haya sido el recorrido legal de esta denuncia, fue importantísimo en ese momento para dar cuenta de la gravedad del asunto, de la gravedad. Y creo que, otra vez, nos tomará un par de años entender cuál fue el impacto de esto, no solamente en América Latina, sino a nivel internacional. Y otra vez, ¿cómo deberían reaccionar los gobiernos ante esto? ¿Qué organismos a nivel regional tenemos para enfrentar esto? Se echa mucho, mucho de menos la UNASUR. Yo recuerdo que cuando pasó, ¿se acuerdan lo del golpe contra Mel Zelaya? La UNASUR fue muy expeditiva en su reacción. ¿Qué hacer frente a esto? Estamos un poco huérfanos de una institucionalidad que nos permita actuar rápidamente en estos casos. No estoy hablando de una diplomacia paralela, estoy hablando de una institucionalidad que nos permite decir, como estados, más allá del color político de cada gobierno, cuáles son los límites. Estamos frente a gobiernos, y ahora imagínense un gobierno como el de Milei, el de Javier Milei en Argentina. Son gobiernos que van corriendo el límite de lo que es el derecho, de lo que es la democracia, digamos, llevándolo hacia una delgada línea que los vincula a gobiernos dictatoriales. Entonces, estamos frente a esa situación, a esa desnaturalización de los estados de derecho y yo diría, a ese vaciamiento de la democracia. Digamos, un gobierno como el de Noboa hoy en Ecuador, con los niveles de violencia que hay, no tienen luz en Ecuador. No hay cortes de luz, no hay luz. En un país donde ese tipo de cosas no pasaban. Entonces, yo creo que el libro es una excusa también para hablar
para hablar de cuáles son los riesgos de estas democracias que son formales, pero que no van al fondo de lo sustantivo, que tiene que ver con cuestiones de justicia social. El presidente López Obrador decía que alguien como Noboa no se habría atrevido sin respaldo de Washington. ¿Cuántos gobiernos que operan estas guerras jurídicas, cuántos gobiernos que aplican esta guerra judicial contra opositores, como es el caso de Noboa, ustedes registran que tienen apoyo de Washington? Es decir, que se repita este patrón, un gobierno autoritario que utiliza un lawfare y que se siente con apoyo de Washington como para poder pues violentar todas las normas, Silvina. Bueno, creo que es un síntoma muy claro a nivel regional, en general, porque si pensamos, puede que entremos en una polémica, ¿no? Pero hablan de la presencia de China, sobre todo en cuestiones financieras y económicas, pero hay algo en lo que China no se mete de forma directa, y es más, prefiero omitir, que es lo político. China no se mete de forma directa. Puede ser que de forma indirecta afecte, pero eso podemos conversarlo, y además tienen allá a Dussel Jr., como digo yo, que trabaja con el tema de China. Es decir, hay gente muy preparada en México, no soy yo. Pero fíjense cómo rápidamente se sabe, las derechas de América Latina saben que pueden acudir de forma natural a buscar refugio en el gobierno estadounidense, sean demócratas o republicanos, digamos, de alguna manera se van a arreglar. Y en el punto judicial hay algo que es muy caro para las democracias de América Latina, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene una libertad y una capacidad para moverse y tener vínculos con nuestros poderes judiciales y nuestros aparatos de Estado que, digamos, es llamativo. Un caso es el caso Odebrecht. El caso Odebrecht fue organizado, fue denunciado desde Brasil, pero desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos se organizó la investigación prácticamente, con acuerdos bilaterales con cada una de las partes. Hablamos de Argentina, hablamos de Ecuador, Brasil. Sí, lo que pasa es que una cosa es que tú tengas un acuerdo bilateral, que es correcto, pero la cantidad de investigaciones, filtraciones, prisiones preventivas, allanamientos que se hicieron en el marco de la causa de Odebrecht, no estuvieron todas en el marco de lo que se decía en esos acuerdos bilaterales. Traspasaron totalmente eso. Y se habla poco de eso, es como si fuera un tabú. Es como decir, bueno, pero había un acuerdo. Hay que ver, porque los acuerdos de cooperación eficaz que se hicieron, que son entre la empresa Odebrecht y delatores, gente que dijo, yo voy a delatar, así me rebajan la pena, me reducen la pena, tanto en Ecuador, en Argentina, en Brasil. Esas delaciones, esos relatos, esos testimonios, no fueron tomados de la forma en la que dice la ley. Entonces ya ahí tenemos un problema. Y detrás de esto está la forma de plantear las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con Ecuador? Estados Unidos está metido en Ecuador hace muchos años, porque es una zona, acuérdense, la Amazonía es todo, digamos, no es como, dicen, bueno, más o menos los recursos estratégicos. No, la Amazonía es un sector estratégico a nivel mundial, no lo van a abandonar así nomás. Y el tema de la base de Manta fue un problemón cuando Rafael Correa dijo que esa base no iba a estar más disponible para los Estados Unidos. Y además, con el tiempo lo que fueron haciendo, no solamente asesorar al gobierno de Lenín Moreno en cuestiones solo de seguridad y antinarcóticos, sino que se fueron metiendo en la institucionalidad ecuatoriana, en cuestiones de territorialidad, en cuestiones de recursos estratégicos, y así se van metiendo en el tejido del gobierno, con asesoría, con personal que va y viene, con la cuarta flota, digamos, entonces va formando parte de la toma de decisión de acuerdo a los intereses que se plantea desde el sector privado y el gobierno estadounidense. A mí me gusta mucho retomar, si me permiten, una anécdota de 1954, imagínense, eso, a mí me gusta eso, que fue con el gobierno de Jacobo Arbenz, cuando lo derrocan a Jacobo Arbenz en connivencia entre la élite local y el golpe del 1954, consumado en junio.
con el Departamento de Defensa, la CIA, Departamento de Estado, los hermanos Dulles. Una de las cuestiones que sucedió después es que en el mes de septiembre, septiembre, puede ser agosto, septiembre, desembarcaron en Guatemala una cantidad de funcionarios y funcionarios estadounidenses para reorganizar el Estado guatemalteco, porque se había exiliado la mayor parte de la clase política guatemalteca, o estaban presos o los habían matado y no tenían con quién gobernar. Eso decía Castillo Armas. Increíble. Pero entonces, acá la cuestión es cómo un gobierno como el estadounidense tiene estrategias para ir metiéndose en la institucionalidad de nuestros gobiernos, y no de un día para el otro. Y la judicialización es una de esas herramientas, y lo hablamos en este programa, porque en México se viene intentando esa penetración justamente a través del Poder Judicial. Justamente. Perdón Álvaro, me voy a meter me gustaría abundar un poco eso porque tiene muchas implicaciones en el caso mexicano. Igual lo tenías en la mente tú también, Álvaro, y me atravieso. Es decir, Washington infiltra gobiernos, infiltra los tejidos de los gobiernos, y una de las puertas de entrada más claras es los poderes judiciales en la región, Silvina. Es así porque tienen hace décadas mecanismos, primero, de financiamiento para la reforma y modernización de nuestros poderes judiciales. Así se llamó. Yo lo vuelvo a repetir porque tenemos una memoria corta, pero en la década de los 80, las reformas de los estados, la modernización de los estados en América Latina, de acuerdo a los parámetros de las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿cómo se llevaron a cabo? No fue solamente eso de la firma del Consenso de Washington, que es un papelito, no. ¿Cómo se operó con eso? A través de agencias de financiamiento bilateral y multilateral de asistencia para diferentes ámbitos. Bueno, salud, educación y el Poder Judicial, que esa es la que menos conocíamos, como que había quedado, como siempre, el Poder Judicial, ¿no? Siempre ahí medio oculto, porque es el menos democrático. Es raro, nunca sabemos bien cómo funciona. Y no teníamos tampoco tanta información de qué había pasado en esa década de los 80. En esa década de los 80 se avanzó muchísimo en reformarlos para que se reorganizaran a favor del mercado, es decir, a favor de los intereses del sector privado. ¿Por qué? Bueno, hay mucha burocracia, mucha ineficiencia, mucha corrupción. Pero entonces esto de las causas fast track, ¿vieron estas causas que llevar más rápido las causas? La reforma de los códigos penales, por ejemplo, para incluir esto de los colaboradores arrepentidos, esto fue de la mano de recomendaciones del gobierno estadounidense lisa y llanamente. Yo siempre lo cuento, pero cuando se hizo la reforma de Código Penal en Argentina en 2018 bajo el gobierno de Macri, disculpen si me equivoco de año, pero yo creo que fue el 2018, cuando se hace la reforma, uno de los jueces implicados fue al Wilson Center, Estados Unidos, y al Departamento de Estado, si no me equivoco, a presentar el resultado de esa reforma del Código Penal en Argentina. Para mí era inverosímil. Digo, pero escúchame una cosa, ¿qué tenés que ir a hacer? Estado, es como, no se puede entender. Sí se puede entender. Es decir, si uno ve la cantidad de reuniones que hubo entre el 2016 y el 2018 con funcionarios estadounidenses y Cancillería, entre el gobierno, gente del gobierno de Macri, gente del Poder Judicial, otra vez puede haber habido una enorme, gran voluntad, buena voluntad de que funcione mejor el Poder Judicial. No estamos hablando de la moral liberal, si alguien es bueno o malo. No me interesa eso, me interesa cómo funcionan las cosas. Entonces, después de todas esas reuniones, el resultado son esta reforma del Código Penal, que es la base, y pónganselo en la cabeza, los testimonios de arrepentidos son la base de todas las causas anticorrupción que proscribieron a políticos progresistas en América Latina. Todas. La causa Cuadernos, la causa Vialidad, la causa del triplex de Guarujá contra Lula, la causa de sobornos contra Correa. Entonces no son detalles. Lo que pasa que es como si en ese momento no tuviéramos tan claro el proceso y no podíamos como visualizar dónde está ahí, eso era el pasito que tenían que dar para luego utilizar eso
como una de las herramientas más dañinas, porque es una herramienta de investigación, por supuesto, y es válida, pero la forma en la que se utilizó es como un arma de guerra. Es muy interesante cómo también en este libro que yo recomiendo a usted que nos ve y que nos escucha, que pueda leerlo porque además es de acceso gratuito. Pero en el capítulo 13 de este libro dice, Lawfare en Ecuador, avance de Estados Unidos en el aparato judicial y de seguridad. Y en la introducción de este capítulo, se dice cómo el lawfare en Ecuador y su vínculo con el gobierno y el sector privado de Estados Unidos en distintos ámbitos, pues es tan relevante y se documenta la asistencia al aparato judicial, el financiamiento a medios de comunicación y el rol de las fuerzas de seguridad en Ecuador. Es parte de lo que explicabas ahorita, Silvina, pero así como en el caso del Ecuador, y tú lo referías también, puede verse exactamente casi lo mismo o casi igual en otros países, por supuesto, en Brasil, en Colombia y en México. O sea, es muy parecido a la conducta del gobierno de Estados Unidos, cómo va infiltrando y que tiene que ver con la pregunta que formuló justamente Alejandro Páez y que aquí está también explicado en el libro. Mira, en otra ocasión con ustedes también hablamos de que esa es como si fuera una red, nosotros lo planteamos, ¿no? Una red de Sí, instituciones que va, digamos, operando de forma tal que desde fuera y desde lejos es legal. Es decir, existe el tercer sector, existen las ONG, existen las fundaciones. Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante es normal o conocemos los mecanismos de asistencia para el desarrollo. Pero hay que entender que para una potencia del calibre de Estados Unidos, la asistencia para el desarrollo y esta red de instituciones forma parte de lo que ellos llaman poder blando, soft power. Es decir, no es que tengo una visión altruista y que yo te quiero ayudar con cursos para tus jueces, para que todo esté mejor, o con los hospitales, las escuelas, que probablemente algo ayuda. Yo no estoy poniendo en discusión esto, no salgámonos de si es bueno, si es malo, la buena voluntad. No, estamos hablando de estrategia. Acá estamos hablando de estrategia, de geoestrategia, de una potencia militar, no es sino la más importante del mundo. Entonces, ¿cómo utiliza esta institucionalidad creada hace por lo menos 70 años para reorganizar, primero para influenciar la política a nivel interno y reorganizarla en base a los intereses de su sector privado? Es así. ¿Qué es su sector privado? Para que la gente entienda, sus empresas en general. Y en Estados Unidos se está debatiendo ahora, siempre se debate, el tema de las empresas de armas. Siempre fueron uno de los pilares de la economía estadounidense. En algunos momentos más, en otros momentos menos, pero digamos que están Lockheed Martin, bueno, una cantidad de empresas que son de punta, de tecnología de punta en desarrollo industrial militar. ¿Cómo mantienes eso? ¿Cómo garantizas el acceso a recursos estratégicos fundamentales que la sociedad en general no tenemos la menor idea? Ustedes piensen, ¿con qué se hace un misil? No tenemos ni idea. Bueno, ellos sí saben. Y saben exactamente qué minerales se necesitan y hacen prospecciones a 50 años de qué mineral está en cada lugar, por cuánto tiempo, cuánto se puede usar. O sea, estamos hablando de que más allá, otra vez, de gobiernos republicanos o demócratas, es una potencia, tienen una política exterior que trasciende, no es a 4 años la política exterior, no nos confundamos, una política exterior de mediano a largo plazo tiene esta gente, porque tiene un complejo industrial militar brutal, y si eso nos demuestra la guerra en Ucrania, no fue un error, ¿verdad? Y la guerra contra el narcotráfico en nuestra región tiene mucho que ver con cómo se maneja la venta de productos y servicios de seguridad. Y en este libro solamente mostramos una partecita de lo que es Ecuador. Pero eso es un negocio que es exclusivo, y esto anótenlo,
el negocio de bienes y servicios de seguridad en América Latina es exclusivo de Estados Unidos. Es decir, puede que haya otra potencia que intente, desde 1945 y sobre todo 1947, el Tratado Internacional, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, 1947, nuestra región tiene acuerdos bilaterales y multilaterales con Estados Unidos como principal proveedor de bienes y servicios de seguridad. Entonces, no conviene subirnos al tren de separar los procesos. Por acá va lo político, por acá va lo económico, por acá va lo militar. No. Porque una potencia como Estados Unidos no lo separa. La estrategia es completa. Se proyecta a niveles de, por lo menos lo económico, lo político, lo de seguridad y ahora lo cultural, porque por favor, el capitalismo de plataforma. Cuando yo hablo de esto, piensen en Netflix, Amazon, Google. Esto es parte de cómo, de esta guerra a mediano y largo plazo, de la guerra por los corazones y las mentes. Es decir, cómo inocular en la gente de una manera pacífica y amigable. Escúchenme, las series de Netflix son divinas. Cómo inocular en la gente la idea de que no hay alternativa a esto, este es el único sistema que podemos tener, y no te muevas del sillón de tu casa, ni se te ocurra salir a la calle a quejarte, a manifestarte y a participar en política. Bueno, en el caso de la seguridad, abre otra vertiente ahí tremenda, Silvina, porque entonces también explicaría, digamos, esta imposición de guerras locales, guerras internas, domésticas, en el caso mexicano, la guerra contra el narco, digamos, ¿no? Que ha generado una verdadera invasión de armas, tanto en el gobierno, compradas, adquiridas de manera legal, como en el crimen organizado, compradas, adquiridas de manera ilegal. Y es pues una guerra que libramos nosotros aquí con montones de muertos al año y que tiene, digamos, como objetivo cuidarle la espalda supuestamente a Estados Unidos, pero ellos son los que alimentan esa guerra, la industria. Es muy grave el tema del narcotráfico, hace mucho que se viene estudiando y yo cuando vivía en México con el doctor Giancarlo Delgado Ramos, un especialista en su momento en temas de seguridad, hicimos un estudio que fue publicado en Estados Unidos donde demostrábamos que era un mito que Estados Unidos estaba financiando la guerra contra el narcotráfico en Colombia y en México. Los que estaban financiando, estamos hablando allá por el año 2011, Calderón, esa transición entre Calderón y Peña Nieto, y todo lo que fue el uribismo en Colombia. Los que estaban financiando la guerra contra el narcotráfico eran el Estado mexicano y el Estado colombiano, con números grandísimos. Digamos, voy a decir ahora, yo no me acuerdo las cifras, pero ahora mismo les voy a pasar el artículo porque salió en Latin American Perspectives y fue súper consultado. Por cada dólar estadounidense, $10 mexicanos eran. No es una farsa. Y además, ¿quiénes ponen los cuerpos en esta guerra? Gravísimo. Y otra cuestión que me parece súper importante, se utilizó a América Latina como base para la formación de tropas de élite que luego se exportaron a espacios como Afganistán. Ustedes piensen que es en Colombia donde se forman los comandos de operaciones especiales, que luego se trajeron a México, luego esa doctrina con el militar, no me acuerdo su grado, pero que era Naranjo de apellido, llevó la doctrina Oscar a Naranjo, México. asesor de Enrique Peña Nieto. Bueno, y de Colombia salen para Medio Oriente. Estamos hablando de un complejo industrial de lo que es todo lo que tiene que ver con la contrainsurgencia, con guerras híbridas. Es mucho más complejo de lo que se dice. Y quiero dar otro dato también de lo que en algún momento me escandalizó con respecto a la guerra contra las drogas. Algunas relatorías de la ONU vienen siguiendo esto de muy cerca y en algunos de los informes donde se planteaba que
acompañando la propuesta de la UNASUR de que la adicción a las drogas es un problema de salud, el tema de la drogadicción es un problema de salud, no un problema de seguridad. Es decir, cómo atender, fíjense lo que es en Estados Unidos hoy. Gravísimo, gravísimo, está destrozando el tejido social. Pero decían que uno de los componentes para la mezcla base para hacer lo que, a ver, ¿cómo se puede decir en criollo, como decimos en castellano? Hacer la mezcla que es el polvo de la cocaína, o sea, pasar de la hoja de coca a la cocaína, los químicos vienen de Alemania, venían en ese momento de Alemania, no me acuerdo, póngale hace 10 años, para poner. Entonces, la pregunta de muchos especialistas era que, ¿por qué no se controla el flujo de esos químicos? Es decir, ¿por qué no se penaliza la venta de esos químicos que luego llegan a laboratorios, que miren lo que en América Latina es, esos laboratorios en medio de la nada, bueno. Y ahí está hay una red también digamos, de negociaciones o negocios aparentemente legales, como el lavado de dinero. Fíjense, ¿dónde se lava el dinero en Estados Unidos? Pero entonces, y plantean que la solución es vender más armas y más seguridad. Esas son todas preguntas que hace muchísimo se viene hablando, y desde la perspectiva de académicos estadounidenses muy enterados de esto, hay varios libros. Me gustaría compartirles algunos, que es Failed States. Hay uno que es maravilloso, el tema de las operaciones fallidas en el Plan Colombia. Muy tempranamente, estamos hablando del año 2008, ya se decía que el Plan Colombia era fallido, que no estaba, y fíjense cómo lo replicaron en México y en Centroamérica con el CARSI, con el sistema. Entonces, ahí es muy complicado. Yo siempre recomiendo leer todo lo que se ha escrito sobre esto. Hay mucho escrito académicamente sobre el tema de cómo se combate el narcotráfico y todas las alternativas que podría haber si se toma en serio este problema y si se considera que el tráfico de drogas es junto con el tráfico de armas. Va todo junto. Estados Unidos como un estorbo, como un instigador de políticas que en vez de ayudar a los países de América Latina, les complica todo por ese afán hegemónico que con Trump no va a desaparecer. Silvina, perdón, me estoy saliendo del libro sobre el que estamos hablando, pero este afán hegemónico de Estados Unidos no va a cambiar o se puede profundizar inclusive con alguien como Donald Trump. Mira, me parece que uno de los ejemplos más claros es el tema de la migración, y que también otro tema tabú. El tema de la migración es otro Sí. tema tabú. Es muy complicado, es sumamente complicado. Yo siempre con la gente hablo porque imagínense la cantidad de discursos que yo escucho diciendo los migrantes vienen a quitarnos nuestro trabajo porque trabajan por mucho menos dinero, ¿no es cierto? Es decir, es mano de obra menos cualificada y que está dispuesta a hacer todo. Y ahí siempre, cuando yo escucho paciente, y digo, bueno, y entonces, ¿por qué cree que esa persona tiene ganas de trabajar por tan poco dinero, por menos dinero que el local, de esa persona que vive ahí? ¿Por qué? Porque salen de países donde hay guerra de todos los tipos, guerra de hambre, guerra de catástrofes naturales, guerra contra el narco, porque hay delincuencia que es insostenible. ¿Y cómo se genera eso? Yo siempre creo que está la pregunta, me encanta porque los niños siempre nos preguntan y dicen, pero ¿y cómo? Van al fondo de la cuestión. Nosotros los adultos medio que rehuimos, pero ¿cómo? Y ahí está la pregunta. Y ahí siempre me parece que hay que volver a estudiar, que sobre todo podemos irnos pero lejos, a cientos de años atrás. No, vámonos a los procesos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y todo lo que fueron los intentos de gobiernos progresistas, procesos progresistas o revolucionarios en Centroamérica y el Caribe. Bueno, Estados Unidos estuvo involucrado en cada uno de ellos para destrozarnos, junto con las élites locales. No se trata de quitarle responsabilidad a los sectores económicos poderosos o a ciertos sectores políticos que, por supuesto, estuvieron operando desde dentro, pero nada de eso podía lograrse con tanto éxito sin el apoyo de una potencia
como lo es Estados Unidos, que tenía los objetivos muy claros. Era, no se iba a permitir el avance del comunismo, como ellos pedían. Comunismo es todo. Es cualquier proceso que estuviera en contra de los intereses estratégicos de Estados Unidos y de seguridad nacional de Estados Unidos. Y yo siempre menciono lo de Guatemala porque me parece impresionante el operativo éxito mediante el PB Success, mediante el cual derrocan a Jacobo Arbenz, pero acordémonos de las guerras en Centroamérica y acordémonos de todo lo que tuvo que vivir Guatemala. Y claro, ahora, ¿qué tiene la gente? Claro, la gente se quiere ir. Sí, practicaron estrategias de tierra arrasada, emulando incluso lo sucedido en Vietnam. Estamos hablando de barbarie. Y bueno, esos son los países donde queda la gente y donde no tiene oportunidades, y claro, tiene que irse. Entonces, ahora con que el gobierno de Biden haya dicho, nosotros vamos a resolverlo en origen, ¿se acuerdan que Kamala Harris estuvo vinculada a esos programas de resolver en origen? Me parece interesante, incluso el gobierno de México también se plantea, pero la profundidad del daño que se ha hecho a esas sociedades por décadas hace que sea muy complicado evitar esos flujos migratorios. Y tendría que haber una comunidad internacional contenedora en vez de expulsora para entre todos trabajar, porque nadie quiere irse de su tierra. Pues sí. Nadie, no es cierto. No es cierto. Habrá gente que tiene más ganas que otra, pero lo difícil, lo duro que es la vida del migrante, entonces habría que meterse mucho más en esa afectividad, no solamente en la economía, en la afectividad y en la reconstrucción de los vínculos que permitan comprender al mundo, sobre todo al mundo occidental, que esa gente no son delincuentes, que es gente como todos nosotros que quieren una mejor vida para sus hijos. Es muy grave esto. Y Estados Unidos en América Latina, y lo digo por haber estudiado el caso de Guatemala sobre todo, tiene un rol protagónico en haber destrozado la posibilidad de vidas más dignas. Pues ya lo sabe usted si quiere ahondar en el tema específicamente de Ecuador, pero que tiene un impacto en toda la región, el lanzamiento de Lawfare ahora mismo, un nuevo libro de este observatorio Lawfare, y le agradecemos a Silvina la oportunidad de conversar sobre este nuevo libro. Gracias, Silvina, gracias, y esta es tu casa siempre. Bueno, quiero avisarles que es probable que el 18 o 19 de diciembre se esté presentando el libro en la Ciudad de México. Así que les voy a pasar la información y ojalá, yo no puedo estar, pero ojalá que todas y todos se puedan acercar porque vale la pena usar el libro como excusa para hablar de estas cosas. Gracias. Muchísimas gracias, Silvina. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.